al sacerdote. Y luego en un sentido viene lo peor, porque aun si ese sacerdote lo ofreciera tal cual la Biblia ordena, tu pecado todavía te prohíbe tener comunión constante, permanente con Dios. El velo siempre se mantuvo allí en el templo. Permanece en constante necesidad de acudir al sacerdote porque aunque la salvación siempre se obtuvo mediante la fe, el sacerdocio del antiguo pacto jamás pudo limpiar lo suficiente para establecer comunión permanente con Dios. Yo pienso que más que un judío hubiera soñado, hubiera pensado en cómo sería tener esa comunión permanente, cómo sería tener un sumo sacerdote perfecto, un sacerdote perfecto para traerme a la presencia del Dios Santo. ¿Cómo sería? Nosotros pensamos, ¿cómo sería? ¿Cómo tendría que ser un sacerdote que podría reconciliarnos con Dios? Primero, obvio, tendría que ser puro y santo para entrar en la presencia santa de Dios y tomar nuestro caso. Además, como en cualquier pleito, sería ideal si ese mediador tuviera una relación estrecha, íntima con nosotros y con Dios, para que nosotros sintiéramos de que Él sí va a trabajar a nuestro favor. En tercer lugar, y tal vez más importante, Él tendría que tener una forma de pagar la deuda que nosotros le debemos a Dios, ¿no? Para que se quedara satisfecha la ira de Dios en contra de nosotros. Él tendría que limpiarnos de todo nuestro pecado y mantenernos limpios e irreprochables delante de Dios. Es decir, que en un sentido nosotros podemos imaginar cómo sería tener un sacerdote perfecto. Y la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si este sacerdote perfecto llegara al pueblo de Israel? Creo que sabemos la respuesta. El pueblo de Israel, igual que tú y yo, lo hubiéramos crucificado, lo hubiéramos matado. Porque así es el hombre natural, aborrece a Dios y no cree que necesita tal sacerdote. Cree que está bien y que sus obras son suficientes para ganarle la santidad. Pero espero que nosotros no seamos así, que nosotros reconozcamos de que nosotros tenemos un deber delante de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, de aceptarlo, de abrazarlo y de darle gracias. Dar gracias a Dios por el regalo precioso, la provisión perfecta de un sumo sacerdote. Y eso es lo que queremos hacer en esta mañana. Vamos a considerar, vamos a pensar en las perfecciones de nuestro sumo sacerdote Jesucristo a fin de poder adorarlo como merece. Así que si tienen sus Biblias, por favor, vayan conmigo a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 26, Hebreos 7, 26, leyendo hasta el capítulo 8, versículo 5. Y acá vamos a ver 3 cualidades de un sacerdote perfecto. 3 cualidades del sacerdote perfecto que Dios nos ha dado. Primero, propició completamente la ira de Dios. Segundo, intercede perfectamente entre Dios y el hombre, y finalmente sirve eficazmente en el tabernáculo celestial. Así que si ya están ahí, Hebreos 7, versículo 26 dice lo siguiente: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario
y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Que Dios bendiga su palabra, nos ayude a entenderla. Entonces estaremos viendo 3 cualidades del sacerdote perfecto que Dios nos ha provisto. El primero es de que propició completamente la ira de Dios. Toda la ira de Dios quedó satisfecha en Cristo. Vean ahí el versículo 26, dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía. Ustedes saben que un sumo sacerdote es un humano que representa al pueblo delante de Dios y hace 2 cosas: ofrece sacrificios y luego intercede por el pueblo. Pero el autor de Hebreos no está hablando de cualquier tipo de sumo sacerdote, está hablando de uno en particular, por eso dice tal sumo sacerdote. Y nos recuerda de que estamos hablando de Jesucristo. Estamos hablando de la superioridad y la supremacía de Jesucristo y su sacerdocio por encima del antiguo pacto. ¿No? Si comparamos el antiguo pacto con Jesucristo, pues el sumo sacerdote del antiguo pacto era un débil pecador. Ofrecía muchas veces la misma sangre de los mismos animales, que nunca pudo establecer comunión permanente con Dios. Pero Jesucristo es diferente en todo sentido. Y en esta sección el autor de Hebreos nos está mostrando todas las razones de que tal sumo sacerdote de Jesucristo es mejor, es superior. Recuerden en el verso anterior, en Hebreos 7, versículo 25, mencionó de que Cristo es superior porque Él siempre vive para interceder por nosotros y por eso puede salvarnos por completo. Por completo. Hoy somos salvos porque Cristo hoy intercede por nosotros. Mañana seremos salvos porque mañana Cristo estará intercediendo por nosotros. Es una belleza, pero es uno de los argumentos. Hay muchos. Lo curioso es de que como que estamos llegando a la mitad del libro de Hebreos, estamos acá en el capítulo 7 al final, y es como que después de mostrarnos tantas perfecciones de Jesucristo, su perfecta deidad, su majestad, su humanidad, su completo sacrificio, cómo puede interceder por nosotros con entendimiento ya que se hizo hombre, es como que llegar a este punto y nos dijera: ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres de un sumo sacerdote? ¿Cómo es el sumo sacerdote que tú crees te convendría? Y luego, como si fuese exageración, en esta última sección de Hebreos 7, describe a un sumo sacerdote inimaginablemente perfecto, en todo sentido. O sea, santo, exaltado, un sacrificio perfecto, Dios hombre, sacerdote por juramento. Describe un sacerdote a la perfección, así como si uno estuviera soñando del mejor sacerdote posible. Es como que es inconcebible que alguien sea tan perfecto. Inconcebible que tengamos un sacerdote tan acorde a nuestras necesidades. Tan exactamente lo que necesitamos. Pero luego llega al versículo 1 del capítulo 8 y dice: pero el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos ese sacerdote. Tenemos tal sumo sacerdote. Perfecto en todo sentido. Es como que mientras describe las perfecciones de Jesucristo, está como que gritando a su audiencia: o sea, ¿y tú vas a abandonar a ese perfecto sumo sacerdote por algo más?
¿Tú vas a dejar ese perfecto sumo sacerdote para regresar al antiguo pacto, a los débiles hombres con sus sacrificios de animales? Imposible. Teniendo un sumo sacerdote tan perfecto que acudamos a otra fuente de salvación. Así que vamos a pensar en las perfecciones de Jesucristo con esa motivación también, para que nos aferremos a Él en todo sentido. Es de que Él es un perfecto sacerdote para nosotros, hermanos. Y es lógico que sea perfecto, porque nosotros fuimos creados para Él. A veces pensamos, es como que Dios diseñó a Cristo como el perfecto sumo sacerdote para nosotros. No, Cristo ha existido por toda la eternidad. Es de que nosotros fuimos creados para Él. Nosotros pecamos porque Él es un redentor. Y Dios Padre quiso mostrar al universo entero la majestad y la gloria de las perfecciones de su Hijo Jesucristo y su capacidad de interceder por ellos. Así que regresando al versículo 26, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. O sea, este es el tipo, hermanos, esta es la clase de sumo sacerdote que nos conviene tener. No como los del Antiguo Testamento. No, o sea, este es uno que corresponde perfectamente a cada necesidad nuestra. Es decir, si pensamos en nuestro pecado, si pensamos en nuestra lejanía de Dios, si pensamos en que no tenemos acceso a Dios, si pensamos en que somos destinados al infierno, pues este sacerdote que el autor acaba de describir es un sacerdote perfecto para nosotros, exactamente lo que necesitamos. Entonces, la primera cualidad que estaremos viendo es de que Cristo pudo propiciar completamente la ira de Dios. O sea, qué motivo de agradecimiento. Toda la ira de Dios que estaba en contra de nosotros quedó satisfecha por el sacrificio de Jesucristo. Y entonces comienza describiendo a Jesucristo, dice que es ahí, versículo 26, santo, inocente, sin mancha. Y dices, oye, Josías, pero ¿qué tiene que ver esto con la cruz, con el sacrificio de Cristo? Hasta que tiene todo. O sea, si es de que nos conviene tener un sacerdote que pueda limpiarnos de todo nuestro pecado y traernos a la presencia santa de Dios, entonces Él tiene que ser santo, ¿no? Él tiene que ser santo primero nada más para entrar allí en la presencia de Dios, pero segundo, Él se va a ofrecer a sí mismo. Y Dios solamente va a aceptar un sacrificio puro, santo, sin mancha. O sea, si nosotros necesitamos a otro hombre, un sustituto que pueda morir en nuestro lugar y que Él pueda recibir toda la ira que nosotros merecemos, un hombre que merece ira, un hombre que merece el infierno puede morir por nosotros. Él iría al infierno por su propio pecado. Necesitamos a uno que no merece ira, que pueda recibir el infierno que nosotros merecemos. Pero pensemos un poco en esos términos, santo, inocente, sin mancha. Hermanos, Jesús es santo, completamente santo. Ahora, generalmente cuando pensamos en santidad estamos acostumbrados a pensar en separación. Y eso es cierto, pero el término que se encuentra acá en Hebreos es otro término, que se enfoca un poco más, destaca la idea de que Cristo fue consagrado, apartado para Dios. Obviamente habla de su pureza moral, pero en el contexto es un término más mesiánico, de que Cristo fue apartado para servicio a Dios, para satisfacer la ley por nosotros. De hecho, recuerdan allí en el Salmo 16, un salmo que Pedro y Pablo citan, dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, no permitirás que tu santo vea corrupción. El punto ahí en el contexto es de que habla de una persona que vive tan perfectamente, vive con tanta consagración y tanta pureza,
de que sería injusto que Dios dejara su cuerpo ahí en la tumba. No se trata de que alguien va a ganar su salvación, se trata de que esa persona jamás va a necesitar salvación, porque va a vivir en perfecta santidad. Es santo nuestro Señor Jesucristo, completamente puro. No un santo, no alguien que vive en santidad, es el santo de Israel. Además de esto, agrega de que es inocente. El término habla de una inocencia tan pura. De hecho, generalmente se traduce como ingenuo. Y obviamente sabemos de que eso presenta connotaciones negativas, pero creo que nos da la idea de una pureza allí, una pureza absoluta, de una inocencia. Y finalmente, como para exaltarlo aún más, agrega de que también es sin mancha. O sea, tan puro, tan santo de que no se encuentra en él ni una sola mancha. En términos de ropa sería completamente blanco, sin una gota de tinte. Y creo que la razón de por qué es tan increíble para nosotros es porque sabemos de que Jesucristo se hizo hombre y vivió acá en esta tierra, de que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Sin embargo, jamás agarró mancha de nosotros. Es de que nosotros suponemos de que si Él trabajaba en este mundo lleno del lodo del pecado, si Él está trabajando acá, que se va a ensuciar las manos. Pero no. Imagínate que estamos echando el fundamento de un edificio, estamos todos cavando y hay lodo, arena, mucha tierra. Luego llega ahí a trabajar con nosotros un hombre que está vestido de un saco blanco, una camisa blanca, pantalones blancos, guantes blancos. Y la gente es como que este loco. O sea, va a arruinar toda su ropa o peor, no va a trabajar. Entonces la gente hace burla de él, no le presta mucha atención. Luego al final del día, uno ve, es como que el que ha trabajado más, el que ha cavado más tierra es ese loco. Y la sorpresa de sorpresas, su ropa queda completamente blanca. Sabemos de que eso es imposible. En términos humanos, eso es imposible. Y es porque no comprendemos la perfecta santidad de Cristo, de que la santidad de Cristo es interna, una santidad que repele el lodo del pecado. Es de que siempre tenemos la vista de una santidad externa, como la santidad que se presenta en el antiguo pacto, ¿no? Se dan cuenta que las ovejas, las cabras, los animales del antiguo pacto eran santos y sin mancha de afuera. Y en eso nos fijamos. Y por eso la santidad de Cristo es mayor, porque Dios que ve el corazón es el que dice, Él es santo, santo de afuera y santo por dentro, completamente santo, sigue apartado de los pecadores. Y sigue enfatizando la lejanía de Cristo de todo pecado. Hay una separación fuerte ahí. No separados en términos de relación, ¿no? Hebreos 2 nos dice que Cristo no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. El texto, fíjense bien, no dice de que está apartado de los humanos en términos de su humanidad, no. Está íntimamente, estrechamente relacionado con nosotros en términos de humanidad. Pero dice que está alejado de los pecadores, alejados del pecado. Ahí está el énfasis, separado de pecadores. Pero no solamente separados en términos de pecado, también agrega de que está lejos de nosotros en términos de posición. Dice que es hecho más sublime que los cielos, más alto que los cielos. Su Padre le ha exaltado por encima de los cielos. Qué glorioso es nuestro Señor Jesucristo. Merece toda gloria, toda la honra. Y eso también habla de su perfección.
¿no? Porque el Padre jamás hubiera hecho esto con un culpable. La Biblia afirma de que la resurrección autentificaba el ministerio de Jesucristo, de que el hecho de que el Padre le sentó a su diestra es una afirmación de su santidad, una afirmación de que Dios aceptó su sacrificio por nosotros. Santo, inocente, sin mancha. Ahora la pregunta en el contexto, ¿por qué es que esto le hace un perfecto sacerdote por nosotros? Versículo 27 explica, es porque la santidad de Jesús le capacita para limpiarnos una vez para siempre. Dice el verso 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. ¿Qué hacían los sacerdotes del antiguo pacto? Bueno, primero lidiar con mi pecado, porque yo también soy pecador, y luego puedo apoyar a la gente del pueblo. Al contrario, Cristo no tiene que ofrecer sacrificios por su propio pecado, porque no tiene pecado. Pero creo que la clave ahí se encuentra al inicio de que Él no tiene necesidad cada día. O sea, los otros sacerdotes tenían que hacer sacrificios cada día. ¿Por qué hacerlo otra vez cada día? Porque los sacrificios jamás erradicaban el pecado. Entonces hubo esa necesidad de hacerlo de manera constante. El autor de Hebreos dice, Cristo no tiene que hacer esto, porque el sacrificio que Él hizo satisfizo completamente la ira de Dios en contra del pecador. Su sacrificio fue completamente eficaz. Continúa el versículo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es una maravilla. Esta es la médula del Evangelio, la esencia de las buenas nuevas, de que Cristo vino a nuestro mundo y Él pagó la paga del pecado completamente. Y nos habla de dos verdades acá. Primero, el hecho de que Cristo se ofreció a sí mismo y luego de que ese sacrificio fue hecho una vez para siempre. Primero pensemos en esa verdad de que Jesucristo se ofreció a sí mismo, un tema que el libro de Hebreos enfatiza mucho. En Hebreos 9 habla de que cualquier otro sacerdote en el antiguo pacto entraba en el lugar santísimo con pecado propio y con sangre ajena. Mientras que Jesucristo, cuando entraba en el lugar santísimo, entraba con sangre propia y con pecado ajeno. Una idea inimaginable, una idea inconcebible para el antiguo pacto. O sea, tú puedes visualizar y pensar en un sacerdote del antiguo pacto que llega y luego en vez de sacrificar un animal, se sacrifica a sí mismo, de que el sacerdote también es el sacrificio. No, eso es algo inimaginable en el antiguo pacto, pero es exactamente lo que Cristo hizo. Y cuando Él se ofreció a sí mismo, recibió toda la ira que tú y yo merecemos. Y por eso quedó completamente satisfecho la ira de Dios. Es un tema que el autor de Hebreos enfatiza a lo largo del libro. Si quieren ver otro lugar, vayan rápido a Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, 11. O sea, Hebreos capítulo 10, versículo 11, en donde dice lo siguiente. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Se sentó porque ya no hay nada más que hacer. Continúa de allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre
a los santificados. Amén. Cristo tomó sobre sí todo nuestro pecado y así murió por todos nuestros pecados. Ya no queda ninguna condenación. No merecemos nada más sino bendición ahora, porque somos limpios, hemos sido justificados. ¿No? Ahora, claro, seguimos pecando en esta vida. Tenemos que echar ganas en nuestra salvación para buscar la santidad diaria. Pero en términos legales, Dios ya nos ha declarado justos, completamente justos delante de Él. Ya no podemos ir al infierno porque ya no lo merecemos. Ya fuimos crucificados por nuestro pecado. Es una maravilla. Y es como que el autor de Hebreos está exaltando el sacrificio completo de Jesucristo y que nos dijera, ¿qué más quieres de un sumo sacerdote? O sea, tú que eres pecador y que necesitas un mediador, un sacerdote que pueda hacer un sacrificio por ti, ¿qué otro tipo de sacerdote quieras? ¿Vas a regresar a los antiguos que diariamente están haciendo sacrificio pero sin éxito? Cuando tienes a Cristo, que al ofrecer su cuerpo satisfizo completamente para toda la eternidad la ira de Dios. O sea, toda la eternidad jamás habrá que hacer algo más para buscar justicia legal delante de Dios. La cruz nos limpió completamente. Quedamos irreprensibles delante de Dios. La pregunta es, ¿qué vas a hacer frente a un regalo tan precioso? ¿Cómo vas a responder a lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús? Espero que no sea lo que hizo los judíos. Pero el autor quiere exhortarnos más. No está terminado todavía. Nos da una segunda razón de por qué debemos glorificar a Dios por la provisión de un sacerdote tan perfecto. Dice de que Cristo intercede perfectamente entre Dios y nosotros. Vean ahí el versículo 28. Dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Me encanta esa frase. Es como si dijera, ¿cómo vas a comparar el sacerdocio de Cristo, el Hijo de Dios, con un hombre débil? O sea, el sumo sacerdote del antiguo pacto era un hombre débil, debilitado por su pecado, debilitado por su mortalidad, por su muerte. El término acá generalmente se traduce como enfermo. Es un débil. ¿Y lo vas a comparar con el Hijo de Dios? Por favor. Sigue el versículo, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituye ¿a quién? Al Hijo como nuestro sumo sacerdote. O sea, ahora en vez de tener un sacerdote débil, tenemos un sumo sacerdote omnipotente, todopoderoso. Y pensemos un poco en el argumento acá, además de hablar de su poder. No solamente dice de que tenemos un sumo sacerdote poderoso, dice que tenemos un sumo sacerdote que es el Hijo de Dios. ¿Y por qué esto es importante? Porque en el argumento el autor de Hebreos nos está mostrando de que Cristo corresponde perfectamente a nuestras necesidades. Y en esta parte hablándonos de cómo Cristo sirve como nuestro intercesor, como nuestro mediador entre Dios y nosotros. Ahora, si el trabajo del mediador es interceder entre Dios y el hombre, pues el hecho de que Jesucristo es el Hijo de Dios nos habla de su habilidad de poder hablar con su Padre a nuestro favor. ¿Es mejor que un hombre nos represente delante de Dios o el único amado de Dios? ¿A quién crees Dios le va a escuchar más? ¿A un hombre pecador o su hijo amado? Obvio. Si hay un abogado que te va a representar delante de un juez, ¿no crees que sería favorable que ese abogado fuese el hijo del juez? De hecho, es tan bueno que ni siquiera es legal en nuestro país. Hay un conflicto de intereses ahí. Pero no hay problema en esta situación porque es el juez, la parte ofendida,
que ha escogido a nuestro abogado defensor. Eso nos habla un poco de su amor y su deseo, no de condenarnos, sino de aceptarnos, ¿no? De que tenemos al lado, a la diestra del Padre, el Hijo de Dios, que comparte la misma naturaleza y voluntad de Dios, pero intercediendo a Dios a favor de nosotros. Bueno, no solo esto, si alguien está representándonos, no solamente queremos que tenga cercanía en cuanto a relación, también tiene que tener cercanía en cuanto a espacio, ¿no? Tiene que tener acceso al juez. O sea, el sumo sacerdote del antiguo pacto pudo entrar una vez al año en el lugar santuario acá en la tierra. Pero Jesucristo, o sea, ¿quién puede tener más acceso al Padre que Él? Él está exaltado. ¿Y dónde está sentado? 8.1. Está sentado, dice, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Obvio, el hecho de que está sentado nos habla de que ya no hay más sacrificio que hacer, pero acá en el contexto, el punto es que está sentado, o sea, nuestro abogado defensor está sentado al lado del oído del juez. No puede tener una mejor posición. Es un perfecto sacerdote. No puede ser mejor. Yo creo que la gente del antiguo pacto ni siquiera podría imaginar, ni soñando, podrían imaginar algo tan perfecto. Es de que a veces, no sé si te ha tocado de que como que no nos damos cuenta de nuestra necesidad hasta que recibamos la solución. Me tocó, hace unos días estamos sembrando pasto en el frente de la casa. Estoy ahí como un loco tratando de hacer que la tierra sea más plana, pero con una pala, ¿no? Y el problema es de que para llenar uno, yo tienes que hacer otro. Y como que no me iba muy bien. Alguien viene y me presta una rastrilla hecha exactamente para esto, muy ancho de metal. Y yo la veía como que medio raro, nunca lo había usado. Pero le pongo en la tierra, comienzo a jalar y digo, oye, hermano, pero eso es exactamente lo que necesitaba ayer. Justo lo que necesitaba. Y es una ilustración, no muy al mismo nivel de lo que estamos hablando, pero creo que ilustra el punto de que como que la gente dentro del antiguo pacto no podrían imaginar algo tan perfecto, tan acorde a sus necesidades. Y lo que debían hacer cuando escuchaban de Jesucristo y sus maravillas y sus perfecciones, eran decirle a Dios, ay, pero gracias. Eso es siempre lo que hemos necesitado. Un sacerdote que puede representarnos ahí en el cielo. Un sacerdote que pudo limpiarnos por completo, dejar esto con los animales, ¿no? Increíble. O sea, de que nosotros vamos a tener el Hijo de Dios como un sacerdote, no puede ser mejor que esto. O sea, que no va a pecar, que nunca va a morir. Esto es increíble. Algunas otras razones de por qué Cristo puede interceder perfectamente por nosotros. No solamente ha llegado a ser nuestro sumo sacerdote, sino que ha llegado a ser sumo sacerdote por medio de un juramento. Y esto hace que su sacerdocio sea más permanente, más firme. También lo hace mejor porque es posterior a la ley. No reemplazas algo con algo peor, lo reemplazas con algo mejor. Dios ha reemplazado el antiguo pacto con un nuevo sumo sacerdocio, el de Jesucristo. Y no para ver así cómo funciona, sino ha jurado que tú eres sacerdote para siempre, ¿no? Es un sacerdocio eterno. Y eso lo hace mucho mejor que el sacerdocio del antiguo pacto, porque recuerdan, en el antiguo pacto sacerdotes podrían ser descalificados. Un Nadab y Abiú, o sea, se quitan. Eso jamás puede pasar con Jesucristo. Está instalado a la diestra de Dios como abogado defensor y jamás puede perder ese oficio. Es tu sumo sacerdote, si eres cristiano, para toda la eternidad y jamás puede perder eso porque Dios ha jurado.
Tú eres sacerdote para siempre, para toda la eternidad. Esto es Salmo 110. Bueno, una última frase. Dice, hecho perfecto para siempre. Y como que pensamos que, ¿por qué habla de esto? ¿Por qué hecho perfecto para siempre? ¿De qué se trata? O sea, Cristo es santo, es inocente, es sin mancha. Cristo es Dios eterno. ¿Cómo que fue hecho perfecto? ¿Acaso no siempre era perfecto? Bueno, sí, o sea, Él es perfecto. Pero recuerden que en el contexto, estamos hablando de por qué Cristo es un perfecto sumo sacerdote. ¿Por qué puede mediar? ¿Por qué puede interceder de manera perfecta? Y lo que está haciendo es de que primero habló de que Jesucristo puede ser un mediador, un perfecto mediador entre Dios y el hombre porque tiene perfecta cercanía con Dios, de que es el Hijo de Dios y está a la diestra de Dios. Ahora nos va a hablar de que tiene también perfecta cercanía con nosotros. Hecho perfecto para siempre es una frase que siempre en Hebreos se trata del sufrimiento de Jesucristo en su humanidad. No tenemos tiempo de ir a todos los pasajes, si quieren anotarlos. Hebreos 2:10 dice que convenía que Dios perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de nosotros. En Hebreos 5:8 dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Todos los contextos está hablando de que Cristo fue perfeccionado. ¿Perfeccionado en qué sentido? Perfeccionado en que Él sufrió como humano y esto le capacita para entenderte. O sea, si vas a tener un abogado defensor, ¿quieres de que esa persona va a entender lo que significa vivir tu vida? ¿De que va a prestar atención a lo que dices? ¿De que realmente sabe lo que es vivir esta vida? Cristo es un mejor sumo sacerdote porque no solamente tiene cercanía con Dios, es un excelente mediador porque también tiene cercanía con nosotros, de nuestro hermano. Él vino a este mundo, nació de una virgen y vivió una vida de un humano. ¿No? Se hizo hombre, padeció hambre, padeció sed, sufrió siendo tentado y ahora ha llegado a poder compadecerse de todas nuestras debilidades porque fue tentado en todo según nuestra semejanza. Entonces ahora puede representarnos mejor, ahora puede compadecerse mejor de nosotros. Mira, no podrías tener un mejor abogado, es imposible. De hecho, otra vez sería un delito de acuerdo a nuestras leyes tener un sacerdote tan bueno. Piénsalo así. Digamos que hay un pleito entre ti y tu vecino. ¿Qué va a pensar tu vecino si el juez asigna un mediador que es tu hermano mayor? ¿Eso es justo? ¿Acaso Cristo no es nuestro hermano mayor? ¿Que no se avergüenza de llamarnos sus hermanos? Y otra vez sería mal si no fuese por la verdad de que tú no escogiste a Cristo como tu abogado defensor. No eras tan listo para hacerlo. El que te escogió un mediador como Jesucristo fue Dios. Dios airado en contra de ti, Dios airado en contra de tu pecado, te contrató el mejor mediador. Tanto te ama. O sea, si tu vecino contrata a tu hermano mayor como mediador, es porque ya no quiere estar en pleito contigo. Es porque quiere verte ya limpio. Dios te contrató el mejor abogado defensor que jamás ha perdido un caso. ¿Por qué? Porque tiene la intención de justificarte, limpiarte y salvarte. ¿Esto no te hace adorar a Dios, hermanos? Por esa provisión tan perfecta, de un sumo sacerdote tan perfecto. ¿Quién podría acusar a los escogidos de Dios? Pues solo Dios. Dios el que tiene pleito con el hombre, pero es Él quien contrató el mejor abogado defensor para justificarnos. ¿Quién podría condenarnos? Pues solo Cristo.
pero Él es quien se ofreció a sí mismo para salvarnos. Más aún también resucitó y ahora está a la diestra del Padre, ¿haciendo qué? Intercediendo por nosotros. Es imposible que algo nos separe del amor de Dios, no con un mediador, no como un sacerdote que nosotros tenemos. Él lo garantiza. Bueno, finalmente y muy, muy rápido, una tercera cualidad. Nuestro sacerdote sirve eficazmente en un tabernáculo celestial. Versículo 2 dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Esa sección, la última sección, es fascinante. El punto de la sección es muy fácil de entender. El autor básicamente nos dice, mira, no puedes comparar el sacerdocio del antiguo pacto con el nuevo, porque en el antiguo pacto estaban trabajando en un tabernáculo físico, terrenal, que era una copia del verdadero tabernáculo en el cielo. Es obviamente mejor tener un sacerdote allí en el tabernáculo que Dios hizo con el propósito de lidiar con tu pecado, que tener un sacerdote acá en la tierra. Es obviamente mejor. Pero genera muchas preguntas. ¿Hay un tabernáculo en el cielo? Sí. Moisés es claro en Éxodo capítulo 20 de que lo que Dios hizo fue mostrar a Moisés el tipo, la copia, Éxodo 25, versículo 40, Éxodo 25, versículo 40, es el versículo que el autor de Hebreos cita acá en el versículo 5, diciendo de que cuando Dios instruyó a Moisés cómo erigir el tabernáculo, le dijo, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es decir, de que Moisés subió al monte y Dios le mostró un patrón, un tipo, un modelo de lo que Moisés iba a construir. Y que esa construcción, ese tabernáculo iba a ser la copia, la representación del tabernáculo en el cielo. Ahora, el problema es de que muchos abusan de ese principio y piensan, si el tabernáculo físico refleja el tabernáculo celestial, así que debemos copiar todo del tabernáculo terrenal, poner candelero acá, un altar acá, en la mesa con el pan, porque así se adora en el cielo. Uno dice, oye, pero es todo contrario a lo que el autor de Hebreos dice acá. O sea, ¿por qué vas a regresar a la sombra cuando tienes a Cristo? No debemos adorar a Cristo así de acuerdo al antiguo pacto, debemos adorarlo de acuerdo a las reglas del nuevo pacto. No regresar a adorar a la sombra, ya tenemos lo real. O sea, ¿cuál es más importante? ¿El original o la copia? O sea, el original, ¿cuál es más importante? ¿La sombra o lo real? Lo real. O sea, la sombra aparece por un tiempo y luego se va. Y su única función es de apuntar hacia lo real. No nos quedemos en las sombras, hermanos. O sea, tenemos a Cristo. Y el punto es de que es mucho mejor tener lo real. Es mucho mejor ahora que tenemos a Cristo. Además de esto, miren de que dice de que Cristo, versículo 12, es un ministro. Es un ministro del santuario. Ven ahí en versículo 3 que dice que todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Ahora, el punto ahí, y a veces perdemos ese punto, es de que la función del sacerdote era ofrecer algo. Si Cristo es un sacerdote, tiene que ofrecer algo. Lo curioso en la comparación es de que dice que los sumos sacerdotes ofrecían ofrendas, plural, y sacrificios, plural, pero Cristo, dice, tenía que ofrecer algo, singular. O sea, si Cristo es sacerdote, tiene que ofrecer sacrificios y ya hizo su sacrificio. Entonces nos habla de la importancia de que
Cristo es un ministro hoy. Cristo sirve hoy, en la actualidad. Pero Cristo no sigue ofreciendo sacrificios, ¿no? Eso es una idea católico-romana de que Cristo sigue presentando su sangre delante de Dios y que nosotros también igual. No. Cristo una vez para siempre se ofreció a sí mismo y nos quedamos completamente purificados. Pero hoy sirve como ministro, ¿en qué sentido? 7:25, hoy intercede por nosotros en base a ese sacrificio. Su ministerio en la actualidad no es de hacer sacrificios, su ministerio en la actualidad es de intercesión. Y creo que allí tenemos que concluir porque el tiempo se nos fue, pero la importancia ahí es de hablar de cómo eso nos guía a la gratitud y a la adoración. Si tú piensas, hermano, de que Cristo murió hace 2000 años y ahora se sentó y no está haciendo nada, serás muy poco agradecido, ¿no? Sería como una persona, digamos, que compra unos aretes muy finos para su esposa. Y tal vez el día que recibe el regalo esté agradecida, ¿no? Tal vez el día siguiente. Tal vez la próxima vez que los pone está agradecido y da gracias. Pero no va a estar dando gracias todos los días en cualquier momento. ¿Por qué? Porque el marido no está regalándole algo en cada momento. O sea, el trabajo fue algo pasado. Es el problema de si vemos que Cristo trabajó por nosotros, pero no sigue trabajando. No, Cristo sigue trabajando todos los días por nosotros. Y por eso debemos estar agradecidos todos los días por lo que está haciendo, intercediendo por nosotros. Bueno. Tenemos un sumo sacerdote perfecto que corresponde perfectamente a nuestras necesidades. Y cuando regresamos a la ley, cuando regresamos a las obras, pensando que podemos ganar la salvación por nosotros mismos sin ese sacerdote, estamos regresando a las sombras. Cristo corresponde perfectamente a nuestras necesidades. Somos pecadores. Necesitamos que alguien ofrezca un sacrificio por nosotros. Él ya ha pagado todo. Ha limpiado todo el pecado de los que creen en Él. Nosotros tenemos un pleito con un Dios todopoderoso, airado en contra de nosotros. Pero Él es el perfecto mediador, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Perfecta cercanía con las dos partes. Nosotros no tenemos acceso a Dios, pero tenemos a un abogado defensor que está sentado a su diestra y que ministra allí en un tabernáculo celestial. Qué glorioso es nuestro sumo sacerdote. Jamás debemos acabar de dar gracias a Dios por Él. Oremos. Señor, damos gracias por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué regalo tan precioso de un sacerdote tan perfecto. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a glorificarte, a agradecerte como debemos todos los días, sabiendo de que todos los días Él intercede por nosotros. En su nombre oramos. Amén.